Fui por una semana de vacaciones a un lugar en el que estuviera muy de cerca con la naturaleza, para estar tranquila y dejar de lado el estrés de la ciudad. Para no ir sola, le pedí a 2 de mis compañeras de casa que fueran conmigo. Estaríamos 3 noches y 4 días en el bosque. Como era temporada de lluvias, las luciérnagas hacían su aparición durante 2 meses. Elegimos ese lugar para estar muy de cerca de ellas. El camión del tour nos llevó hasta las faldas del bosque. Ya no pudo internarse más porque el camino era estrecho y complicado. En una furgoneta nos llevaron al interior del bosque. Durante casi 1 hora nos movimos entre los pinos y el camino polvoroso. Me llamó la atención ver una casa hecha de ladrillo que se encontraba entre la vegetación, cercada por una malla de alambre. Se me hizo bastante raro. No entendí cómo había una vivienda dentro de la nada, ni tampoco imaginé a alguien viviendo ahí. No le tomé la importancia debida. Me distraje con el bosque y lo distinto que se veía conforme iba oscureciendo. Me pareció que sin luz de día se miraba tenebroso. A las 8 de la noche era el momento ideal para caminar entre el bosque durante 2 horas para ver las luciérnagas. Una mujer fue nuestra guía. Antes de internarnos entre los árboles, nos pidió que guardáramos silencio, para no molestar a las luciérnagas ni a ningún otro animal silvestre. Nos dijo que, por lo regular, solo se acercaban zorros, pero el resto de la fauna se iba a lugares del bosque a los que no teníamos acceso. A los pocos minutos se comenzaron a ver las luces que prendían y apagaban por todas partes. Entre la oscuridad, las luciérnagas era todo lo que podíamos ver. Muy cerca de mí empecé a escuchar como si alguien estuviera entre la vegetación. Oí el crujir de las hojas al momento en que caminaban muy cerca de nosotras. Le agarré la mano a mi compañera para hacerle una señal de que alguien estaba muy cerca. Ella trató de ver hacia el lugar en el que le indicaba, pero no le fue posible ver nada. Seguimos caminando para no quedarnos atrás del grupo. Yo seguí sintiéndome inquieta y con temor. Quizás se debía a que no estaba acostumbrada a estar en un lugar así, pero tenía la impresión de que alguien estaba entre los pinos, siguiéndonos muy de cerca. Hubo un momento en que nos detuvimos por espacio de media hora. Cuando llegamos al límite del recorrido, la guía nos dijo que no era conveniente entrar más al bosque, porque podrían salir animales nocturnos. No eran salvajes, pero ellos también se asustaban con nuestra presencia. Lo mejor era dejarlos en paz en su espacio. Lo que nos dijo la guía me dio un poco más de confianza. Quizás lo que yo oí fue un animal que nos siguió, tal vez con curiosidad de saber quiénes éramos los intrusos. Nos sentamos en el suelo. Mis 2 amigas lo hicieron alrededor de mí. De pronto sentí cuando alguien me agarró mi cabello suelto. Creí que fue una de mis amigas, pero ellas estaban entretenidas con una luciérnaga que tenían en su cabeza. Ya eran casi las 10 de la noche cuando la guía nos hizo la señal para retirarnos. Al tiempo de levantarme sentí como si alguien me jalara de mi pantalón. Lo hizo tan fuerte que no me fue posible mantenerme en pie. Caí hincada al suelo. Mis 2 amigas me ayudaron a levantarme. Me dolía la rodilla y comencé a caminar con dificultad. Mientras nos íbamos hacia la parte de las cabañas, volteaba hacia atrás, tratando de identificar qué fue lo que agarró mi pie, porque de lo que estaba segura era de que una mano me tomó de mi pierna. Al llegar al campamento, la cabaña que ofrecía comida encendió las luces. Fue ese momento en que noté en mi pantalón la huella de una mano con lodo. Ahí fue cuando me di cuenta que no había sido un animal, sino una persona. Fui con la guía para decirle lo que me había sucedido, pero ella no me hizo mucho caso. Había muchas personas a su alrededor, por lo que no me pudo atender como esperaba. Ya no quise quedarme a cenar. Me fui a la cabaña para bañarme. Estaba llena de lodo por todas partes. Mientras me desvestía y esperaba a que saliera el agua caliente de la regadera, noté por detrás de mi cuello que tenía una marca. Era una señal que no entendí y que me dejó confundida. Esa era la muestra de que había alguien más en el bosque. Creí que podía tratarse del personal de las cabañas, solo para generar temor a los turistas. Y vaya que lo había conseguido.
Hasta ese momento ya no quise pensar mucho, preferí olvidarme de todo lo que había ocurrido. Durante la noche salimos a caminar por los alrededores de la cabaña. La guía nos dijo que muy cerca había un nacimiento de agua y que los animales nocturnos salían a beber agua a esas horas. Podíamos acercarnos con un poco de luz, pero no la suficiente para asustarlos. Con lámpara en mano, yo iba por delante. Más que ver animales, quería cerciorarme de qué era lo que andaba por el bosque. Comencé a sentir miedo. Al ver tanta oscuridad, ya no quise continuar. Les dije a mis amigas que no era prudente y mejor nos regresamos. Como solo había una habitación, preferí que mis amigas se quedaran a descansar en ella. Yo quise dormir en el sofá de la sala, junto a la chimenea. Mientras me quedaba dormida, empecé a escuchar cómo caía la lluvia. No supe en qué momento me quedé dormida, hasta que un sonido extraño me despertó. Puse más atención para ver de qué se trataba. No era el viento el que provocaba el ruido que oí en la ventana. Sin levantarme, me quedé acostada esperando que el sonido no regresara. De nuevo lo oí en la ventana. Creí que era la rama de un árbol que golpeaba el cristal. Enseguida todo quedó en silencio. Me relajé pensando que todo era por mis nervios y que afuera no había nada. De pronto empecé a oír el rechinar de la puerta cuando la abrían lentamente. Parecía que quien entraba quería hacer el menor ruido posible. Por un instante pensé que había sido alguna de mis amigas que salió cuando estaba dormida y que ahora regresaba. La fogata de la chimenea se encontraba casi apagada. Solo se veía una tenue luz naranja que en ratos parpadeaba. Fue cuando vi la sombra de una mujer de cabello largo. Apenas alcanzaba a escuchar lo lento de sus pasos. Ingenuamente creí que si me quedaba sin moverme, fingiendo que dormía, ella se marcharía pronto. Pero no fue así. Aquella mujer, o lo que sea que fuera, me buscaba a mí, porque oí que olfateaba como si fuera un animal, buscando encontrarme. En tanto que yo empecé a tener mucho miedo, temía que ella se diera cuenta de que estaba despierta. De repente sentí muy cerca su rostro. Ella me olió de nuevo y comenzó a jalar la cobija. Al quedar descubierta, no pude evitar gritar de horror al ver el rostro a ese monstruo, porque no puedo llamarlo de otra manera. Tenía los ojos negros, con una gran boca y dientes podridos. Su piel estaba pegada al cráneo, lo que hacía verla como un cadáver viviente. Me levanté de un salto sin dejar de gritar. Rápidamente, mis dos amigas salieron de la habitación para ver lo que sucedía. Ellas también gritaron al ver aquel monstruo dentro de la cabaña. Luego, esa cosa se fue hacia mí. Me dio un golpe muy fuerte que me tumbó al piso. De inmediato traté de huir de aquella mujer, pero ella no dejó de perseguirme. Cuanta cosa me encontraba cerca se la arrojaba, pero eso no le impedía que se fuera siguiéndome. Una de mis amigas le lanzó una bola de cristal macizo que había en la mesa como adorno y la golpeó en la cabeza. La mujer levantó sus manos y gritando con más fuerza, para enseguida ponerse en cuatro patas y marcharse. Sobre el piso dejó una huella. Una mancha pegajosa y de color negro quedó en el suelo. Esa sustancia tenía un olor horrible. Antes de que la mujer saltara por la ventana en cuatro patas, volteó a vernos y se fue dando un grito que resonó muy fuerte, para perderse entre los árboles. Mis amigas, temblando de miedo, me preguntaron si me encontraba bien, fuera de un dolor de cabeza muy fuerte que me quedó. Por el golpe que me dio aquel ser, no tenía nada más, solo un pavor que no me permitía dejar de temblar. Las tres nos abrazamos llorando. Con mucho miedo les dije que teníamos que marcharnos del lugar, pero apenas iban a ser las 3 de la madrugada y no había forma de salir del bosque caminando. Las cabañas estaban en una parte muy metida del bosque y no teníamos transporte a la mano. Solo las furgonetas eran las que llevaban a los turistas. El pequeño restaurante que proveía de alimentos a los huéspedes de las cabañas se encontraba cerrado. No había personal dentro del pequeño campamento, a excepción de otras 2 familias que estaban hospedadas en las siguientes cabañas. Salí para ver si alguna de las personas nos podía ayudar.
o al menos decirles lo que sucedía con aquella mujer, para que estuvieran atentos, y si era posible unirnos para que no nos pudiera hacer daño. Ninguna de mis amigas quiso salir. Una de ellas estaba llorando de miedo, pidiendo con insistencia que nos fuéramos de ese lugar. Con todo y mi miedo, abrí la puerta con mucho cuidado. Tenía mucho temor de que aquella mujer me saltara de forma inesperada. Al darme cuenta de que no había nadie afuera de la cabaña, empecé a caminar hacia la otra vivienda que estaba como a 50 metros de distancia. Era casi imposible ver más allá de los árboles. La neblina había bajado después de la lluvia, cubriendo por completo todo el terreno. Con mucha dificultad caminé. Al llegar a la otra cabaña, toqué con insistencia en la puerta, pero nadie respondió a mi llamado. Fue cuando me di cuenta que la puerta se encontraba emparejada. Nuevamente sentí el latir de mi corazón con fuerza. Un extraño presentimiento no me permitía abrirla. Me sobrepuse a mi miedo. Vi una silueta negra. Estaba hincada con su cara al suelo. Parecía como si se estuviera comiendo a otra silueta del suelo. Casi no podía ver nada por la oscuridad. Solo lo iluminaba la chimenea prendida. Pensé que esa persona o cosa había lastimado a la gente que se encontraba ahí. Me fui corriendo de inmediato sin saber realmente lo que estaba pasando. Fue difícil ver con claridad hacia dónde iba. Me tropecé en las raíces de unos árboles. Caí de rodillas en el lodo. Sin dudarlo más, me levanté. Pero había alguien más. Solo alcancé a distinguir movimientos a mi alrededor, como si se estuvieran acercando. Risas macabras y ruidos perturbadores. Me levanté y corrí hacia la cabaña. Logré llegar a ella y cerrar con fuerza la puerta. Mis amigas estaban asustadas. En cuanto me vieron, me abrazaron, diciéndome que había más personas afuera de la cabaña. Se escuchaban muchos ruidos. Corrí a cerrar todas las ventanas. Las tres nos quedamos en la sala esperando lo peor. Se empezaron a oír gritos macabros que nos ponían la piel erizada. Así estuvimos durante algunos minutos, o quizás durante horas. Yo esperaba que en cualquier momento la puerta o una de las ventanas se abriera de par en par y permitiera la entrada a aquello que estaba afuera. Seguramente eran más monstruos como el que estuvo dentro de nuestra cabaña, y por lo que había visto en la otra vivienda. Después todo quedó en silencio, solo escuché los truenos de la lluvia. Volteé a ver a mis amigas. Ellas, al igual que yo, estaban con temor. Me miraban con los ojos muy abiertos, pero sin decir nada. Estábamos muy asustadas, y no sabíamos qué iba a suceder. Así estuvimos durante un rato más, cuando creí que de verdad ya se habían marchado las brujas. Me atreví a asomarme a la ventana, intentando hacer el menor ruido posible. Abrí lentamente el ala de madera de la ventana, pero afuera era casi imposible ver. Ya estaba a punto de cerrar la ventana cuando un rostro apareció de repente. Fue en ese momento que la pude ver con más claridad. No era un rostro humano, sino el de un engendro, que se encontraba aún con sangre, el cual comenzó a golpear con fuerza el cristal. Cerré de inmediato la ventana. Eso no impidió que aquel ser quisiera entrar. Siguió gritando de una forma perturbadora que nos hizo gritar de miedo. Ya mis amigas estaban llorando, esperando lo peor. Desesperada, abrí la ventana y con el atizador de la chimenea lancé un golpe para lastimarla y que se fuera. El cristal de la ventana ya estaba roto. Fue más fácil intentarlo, y seguramente logré hacerlo, porque escuché un grito aterrador que siguió escuchándose a lo lejos. Luego todo quedó en silencio. Ya no vi a nadie queriendo entrar a la cabaña. Comenzaba a amanecer, y eso me dio un poco de confianza, porque siempre he creído que los seres malignos solo salen en la oscuridad. Nos quedamos sentadas despiertas hasta que amaneció. No quise asomarme para ver qué sucedía hasta que escuché el auto de uno de los trabajadores del restaurante. Todavía tenía miedo. Mis piernas temblaban del miedo y no quería salir. Me sentía segura dentro de la cabaña. No sabía si afuera todavía había algún monstruo. Con cuidado abrí la puerta y junto con mis amigas salimos las tres. Volteamos hacia todas partes.
con miedo de que esos seres nos fueran a caer encima. Ya con la luz del día, el bosque se veía distinto. Fui con los trabajadores del restaurante y les conté lo que había ocurrido durante la noche. El señor y la señora se me quedaron viendo raros, como si solo les quisiera jugar una broma. Les dije que en la cabaña cercana ellas habían estado y que probablemente a las personas que estaban dentro las lastimaron. La señora fue la primera que se adelantó a hablar. Ella me dijo que en esa cabaña no había nadie. En un principio, un matrimonio joven, junto con sus 2 pequeños, la había rentado, pero uno de los niños se enfermó y tuvieron que cancelar su reservación. La cabaña se encontraba sola. Me enojé mucho diciéndole a la señora y al señor que dentro de la cabaña había visto el fuego de la chimenea encendido, para que me diera cuenta de que era verdad que al interior de la cabaña no había personas hospedadas. La mujer tomó las llaves de la recepción y me llevó a la cabaña. Le pedí a mis amigas que fueran conmigo, porque estaba segura que dentro me iba a encontrar con los cadáveres de personas. Estaba segura de haber visto que una de ellas se devoraba a alguien. La señora, un poco enfadada, abrió la puerta de la cabaña y me dijo que entrara a revisar. No quise hacerlo. Le pedí que lo hiciera ella primero. Me sorprendí al ver al interior de la cabaña. Todo estaba bien. La fogata de la chimenea no tenía rastros de que hubiera estado prendida, ni tampoco había personas muertas en su interior. Salí de la cabaña confundida. Estaba segura de lo que había visto, así como lo que habíamos vivido la noche anterior. Se lo dije a la señora. Mis amigas me apoyaron, pero ella no me creyó nada. Cerró la cabaña, diciéndome que en poco menos de 2 horas el desayuno estaría listo, mientras podíamos hacer una caminata refrescante hacia el río, el cual se encontraba a poca distancia de ahí. Me señaló con su mano hacia donde podía ir. Ya no le dije nada, solo le pedí que me prestara el teléfono para hablar con uno de los choferes de las furgonetas para que nos vinieran a recoger. Ella se encogió de hombros y me señaló dónde se encontraba el aparato. De inmediato escuché a la recepcionista. En cuanto le dije que me quería ir de ese lugar, ella se extrañó mucho, diciéndome que perdería el dinero de lo que había anticipado por los 3 días. Sin dudarlo, le pedí nuevamente que vinieran por nosotras, y me dijo que en poco menos de 2 horas uno de los choferes estaría ahí. Al poco tiempo llegó la furgoneta y mis amigas y yo nos subimos queriendo huir de ahí, mientras la camioneta se movía por el sendero que nos llevaría hacia un lugar seguro. Vi de nuevo aquella casa de ladrillo que se encontraba cercada por una malla. Tuve la sensación de que en ese lugar se encontraba la bruja que había visto, y que por algún motivo siniestro nadie nos quiso creer lo que dijimos. Por lo complicado del camino, la furgoneta avanzaba lentamente. Yo seguí observando aquella casa. Conforme nos alejamos del lugar, pude ver a una persona que se asomaba en la ventana. Me pareció que era una mujer, porque tenía el cabello largo y oscuro, así como un camisón blanco. Le dije a mis amigas que miraran hacia la casa, pero cuando ellas lo hicieron, no vieron nada. Todavía me despierto asustada, sintiendo muy de cerca el aliento de aquel espectro que me eligió desde un principio, y por algún motivo que no entendí, ella no me quiso lastimar, porque de haberlo querido hacer no le hubiera costado ningún trabajo. En cuanto a lo que vi en la cabaña, sé que no fue ninguna alucinación, y que los trabajadores del bosque saben lo que sucede en su interior, solo que prefieren mantener en secreto la existencia de una o más brujas, porque saben que de darlo a conocer el turismo ya no va a querer ir a ese lugar. Para mí fue una experiencia aterradora a la que no encontré ninguna explicación, pero de lo que sí estoy segura es que no podemos saber con exactitud lo que hay dentro de los bosques. Puede haber criaturas de todo tipo, como la que yo vi. Creo que fue una bruja. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.